Pax Christi, muchachos, sean muy bienvenidos a esta primera clase en la cual va a ser de toque introductorio y voy a compartir unas conclusiones a las cuales hemos llegado con la señorita Ámbar Martínez. Ámbar es una profesional de las ciencias de la educación por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ella está trabajando en acoplar sus conclusiones, las cuales se las voy a hacer llegar más adelante. Este trabajo respecto al análisis del Pentateuco, partiendo sobre todo por el Génesis, se basa, como ya dije en un anterior video, en la crítica textual. Y la crítica textual consta simplemente meditar el texto que se lee y posteriormente analizar aparentes contradicciones, pasajes que resultan chocantes para la mentalidad occidental moderna y desde luego hacer asociaciones con pasajes restantes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Ahora, claro, esperemos que Ámbar pueda incorporar su trabajo a estos videos en el menor tiempo posible. Dicho eso, en esta mini clase, si se puede decir así, vamos a abordar los capítulos del 1 al 10 del 1 al 11 del libro del Génesis, del 1 al 11. Hay un montón de elementos y conclusiones, sin embargo, yo me voy a limitar a algunos porque prefiero que los otros aspectos o los investiguen ustedes o bien esperen un PDF el cual estará a su disposición en un tiempo más donde podrán ustedes acceder a todo este trabajo que hemos estado haciendo. Bueno, este trabajo de análisis se basa en estos pasajes y algunas conclusiones que hemos tenido o que hemos observado es que en el Génesis hay dos relatos de la creación del ser humano. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo hay dos relatos? La academia, las autoridades religiosas, al menos provenientes del judaísmo rabínico, están de acuerdo con esto. El versículo 27 del capítulo 1 del Génesis nos expone el relato sacerdotal de la creación. Y ustedes notarán que cuando se refiere al hombre o a la mujer, no los llama por sus nombres. Este es el relato sacerdotal. Sin embargo, cuando se refiere al relato no sacerdotal, ahí recién, en el capítulo 2, llama a Adán por su nombre, a Adán y a Eva. También otro aspecto interesante que ustedes pueden llegar a considerar es la descripción de lo que se conoce como los Benei Elohim o los hijos de Dios, que están en el capítulo 6 del Génesis y que se refiere al suceso en el cual los hijos de Dios, los ángeles, descienden a la tierra y tienen hijos con las hijas de los hombres o las mujeres, porque se enamoraron de su belleza, etc. Dentro de la concepción simbólico-mitológica que esto signifique, quizás este pasaje pueda asociarse a la idea del origen de los distintos dioses que hay en el mundo occidental u oriental. Estos hijos de Dios se convierten en dioses de estos pueblos que no son Israel, por lo menos hasta hace unos 3.000, 4.000, 10.000 años atrás, vaya a saber uno, y también no descarta la idea, a priori, desde un análisis moderno y considerando también las creencias de otros pueblos, no se descarta la idea de esta unión entre ángeles o criaturas celestiales y mujeres. No se descarta la existencia de lo que en Grecia se conocía como los héroes o los semidioses. Hasta cierto punto dota de sentido,
de una existencia divina de criaturas. Ahora, claro, esto es una interpretación personal que yo se las comparto a usted y que desde luego la invito a contrastar. Bueno, dicho eso, aspectos esenciales del Génesis, y que, bueno, son muchos más, pero que los adjuntaremos después, me gustaría que nos quedáramos hasta el capítulo 9, que incluye el relato del arca de Noé, con una tradición rabínica que es súper importante y que hoy día está siendo dispersada o promovida por un grupo de personas que se llaman a sí mismas noágidas o hijos de Noé y que buscan promover las 7 leyes de Noé, que en base al capítulo 9 del Génesis y a una observación general tanto de este libro como de la Torá o el Pentateuco, son normas que se les dan a las naciones como un mínimo civilizatorio. Y bueno, estas 7 leyes de Noé son las siguientes, son 7. La primera es no adorar ídolos o falsos dioses. Esto tiene estrecha relación con el primer y segundo mandamiento que Dios le entrega a Moisés en el Sinaí. No blasfemar, que se puede asociar al mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, y eso va mucho más allá de simplemente insultar personas en el nombre de Dios o burlarse del nombre de Dios. Usar el nombre de Dios en vano o blasfemar por acción y no por palabra vendría siendo pescar un arma y salir a dispararle a las personas en el nombre de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, o al menos ese es el criterio que comparte el teólogo judío americano Eitan Barr. Por otro lado, tenemos no asesinar. Hay una distinción que se hace entre el término asesinar y matar, y los mismos rabinos la hacen, y de hecho atribuyen errores de traducción a las Biblias occidentales porque estas traducen matar y no asesinar. ¿Cuál es la distinción entre la una y la otra? El asesinato es premeditado, es doloso y constituye en sí mismo un grave delito. Por ejemplo, un psicópata es aquel que comete esta acción y que, ojo, es sancionada por la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos occidentales, incluso por el nuestro. Y esto se ve, por ejemplo, en el artículo 390 bis y siguiente, y ter, 390 bis y 390 ter de nuestro Código Penal, 391 respecto del Código Penal chileno respecto al homicidio en sí mismo, 394 respecto al infanticidio. Bueno, y lo que es matar no necesariamente implica un deseo de quitar la vida por injusta causa a una tercera persona. Puede darse en un contexto de legítima defensa que nuestro mismo Código Penal en su artículo 10 considera como una eximente de responsabilidad, o bien en un caso de guerra justa, que el Antiguo Testamento no es que valide, pero tampoco condene el hecho de, en casos de guerra, tener que defenderte o tener que atacar. Ahora, hay otro mandamiento u otra ley de Noé que es no robar. No robar, que también se asocia con el octavo mandamiento, pero en algunas traducciones es no hurtarás, aunque en esencia robar y hurtar, si bien hay una distinción del tipo penal que se hace en nuestro código, en la cual ustedes pueden revisar de los artículos 432 y siguientes, el robo por lo general implica usar la fuerza, usar intimidación o destruir una propiedad para apropiarse de un elemento ajeno. En cambio, el hurto, no. El hurto requiere una distracción o una falta de alerta
o un descuido de la persona. Por ejemplo, un carterista chileno en Europa sería el excelente ejemplo de hurto. Sería el excelente ejemplo de hurto porque la gente puede no darse cuenta. Ahora, el robo es ya lo que vemos en la tele, gente con capucha que entra a un supermercado con un arma y dicen, pasa la plata, pasa la plata. Ya. Ahora, otro mandamiento importante de las 7 leyes de Noé es no tener relaciones sexuales ilícitas. No tener relaciones sexuales ilícitas. Esto también se puede asociar a uno de los mandamientos que Dios le entrega a Moisés en el Sinaí. Estos pueden ser, por ejemplo, las que se describen en el libro de Levítico, en su capítulo 18, respecto a relaciones incestuosas o relaciones con animales, pero también, ya en nuestra legislación moderna, chilena, podemos asociarlo a acceso carnal, violinización, no puedo decir esas palabras porque si no me censuran el video, eh, el estupro en el 363 del Código Penal o el abuso sexual en el artículo 365 bis. Ahora, también se sanciona desde el 367 en adelante la promoción de la explotación de las personas mayores o menores de edad en este rubro. Estas leyes, si bien es cierto, parecen superficiales, son mucho más profundas. Incluso ustedes pueden asociarlo con el mensaje de Cristo, en cuanto dice, se les ha dicho que no maten. Pero yo les digo que incluso el que llama tonto o necio a su hermano, ya es culpable de esto. A esto se refiere. Estas normas son mínimos civilizatorios. Son mínimos civilizatorios que las naciones tienen que practicar. Se dice que estas leyes de Noé es judaísmo para gentiles. Y hasta cierto punto es verdad. Y el mismo Nietzsche, en su Gaia Ciencia, señala de que, por ejemplo, por medio del cristianismo, este judaísmo judaizó a toda Europa, por medio del cristianismo. Una última, bueno, otras leyes de Noé importantes son no comer carne de un animal vivo, no comer carne de un animal vivo. De aquí se desprenden otras normas sobre alimentación, que pueden ser no comer animales impuros, y esto está muy bien descrito en la Torá, en el Antiguo Testamento. Y la última, otra observación respecto a no comer carne de un animal vivo es, y lo que se puede desprender a partir de esto, es una condena tajante al maltrato animal, a la crueldad contra los animales. Así que desde una tradición rabínica proveniente de Oriente Medio, se puede abogar y atacar a lo que son las actitudes que buscan dañar injustificadamente a un animal, porque de lo que se entiende del tenor literal, hay que tener una crueldad enorme para torturar a un animal así. Y la última ley de las 7 mitzvot, de 7 leyes de Noé, es establecer tribunales de justicia que velen por el cumplimiento de las leyes anteriores. En cualquier Estado de Derecho occidental, con una constitución política que regula derechos, garantías y deberes de los ciudadanos, formas de gobierno, etc., la hay. Hay instituciones y que se consagran en códigos como el Código Penal, o en otros cuerpos legales como el Código Civil, están estas normas. Sin embargo, quizás respecto de los primeros dos mandatos, que es no adorar ídolos o falsos dioses o no blasfemar, tenemos un pequeño choque, sobre todo cuando acá en Occidente la separación iglesia-estado ha estado muy presente, sobre todo desde el siglo XX en adelante, cuando la secularización de las instituciones, que empezó mucho antes, ya post-ilustración, post-revolución francesa, si ustedes quieren, eh, cuando la secularización de las instituciones empezó a alejar la fe de los asuntos de Estado. Por lo tanto, esta adoración a falsos ídolos, falsos dioses y no blasfemar podría
en una primera aproximación, ser contraria quizá a lo que entendemos como la libertad de expresión o la libertad de conciencia, que son dos garantías fundamentales que están consagradas también en nuestra Constitución en el artículo 19. Pero bueno, esto también podría llevarse a otro lado, que se dice de que ustedes no tienen que adorar falsos dioses o no o incurrir en conductas que impliquen un atentado contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. Desde luego, si hay una deidad que exige sacrificios tanto de animales como humanos, desde un punto de vista secular, si ustedes quieren, claramente estas normas habrían de aplicarse. Pero bueno, eso ya es otra discusión y yo solo quería plantear esta observación hacia ustedes. Bueno, y como ya les decía, para algunos rabinos modernos, estos mandatos son mandatos para todas las naciones que éstas tienen que obedecer. Ahora, dicho eso, quisiera referirme brevemente al capítulo 9 y 10 del Génesis. Capítulos 9 y 9, 10 y... Ah, no, perdón. Capítulo 9 del Génesis. Capítulo 9 y 10. Bueno, acá tengo una pequeña traspapelación, o me traspapelé en algunos apuntes que tomé, pero bueno. No me voy a referir en concreto a el capítulo 9 respecto de los versículos 18 y 28 respecto a la condena de Canaán o de Cam respecto de sus descendientes. Canaán o los hijos de Cam son condenados a ser siervos tanto de Sem como de Jafet. Esto es una suerte de castigo intergeneracional. Más allá de la intención que haya tenido el autor o los autores del Génesis, yo les pregunto a ustedes, ¿consideran que un castigo intergeneracional es justo en sí mismo? Bueno, a esto podemos asociar los 10 mandamientos en cuanto a que Dios, en el Éxodo 20, al menos con nuestras traducciones al español, señala de que nuestro Dios castiga la maldad de hasta la tercera o cuarta generación de quienes lo aborrecen, pero hace misericordia a millares de quienes guardan sus mandamientos. Bueno, esta situación de condena a los hijos de Cam se da por un pasaje en el que muchas personas presuponen un acto de sodomía de Cam para con su padre cuando éste se emborracha. Otros señalan de que simplemente se trata de un acto de burla. Más allá de la discusión que ustedes puedan tener o la conclusión a la que puedan llevar, es importante que le tomen atención a eso porque este suceso marca para la tradición posterior la idea de legitimidad de los hijos de Sem, en este caso los israelitas, sobre los hijos de Cam, los cananeos, y que es base para entender la conquista de la tierra prometida que se ve tanto desde el libro de Josué en adelante. Ahora, quizá un aspecto más general es referirnos a los descendientes de Noé con nombres destacados en su genealogía. Son muchos y ustedes lo pueden ver en el texto, pero quizás aquí hay algunos que les pueden llamar poderosamente la atención. En cuanto a Sem, uno de sus descendientes es Heber, y Heber es de quien vienen los hebreos. De Cam nace Cus, y de Cus nace Nimrod. Nimrod, a menos que sea otro Nimrod, pero esto tampoco se precisa en el texto, Nimrod es aquel que construye o manda a construir la Torre de Babel. Y bueno, y de Cam vienen también todos los cananeos, y esto está descrito en el capítulo 10 del versículo 15 al 19. En cuanto a Jafet, hay algunos nombres que son interesantes. Uno de ellos es Gomer, que aquí parece ser el nombre de un hombre. Sin embargo, Gomer
es también un nombre de mujer y, según la tradición que nos llega, Gomer es el nombre de la esposa del profeta Oseas. Y Gomer era una prostituta a la cual, bueno, Dios le dice a Oseas que se case con ella para demostrarle a Israel que pese a todas sus infidelidades, él va a estar con ella. Es una historia súper interesante. Yo les recomiendo leer el libro de Oseas y buscar un añadido. Les puede interesar. De hecho, el libro de Oseas añade la idea misericordia quiero, no sacrificio. Y es muy recurrente o es un pilar fundamental en el mensaje de Cristo en el Nuevo Testamento. También otro de Gomer, pero en este caso masculino, nace Askenaz. Y hay una observación muy interesante porque hoy día muchos judíos son askenazíes. ¿Y cómo askenazíes? Son judíos de corte europeo, caucásico. Y se dice que estos caucásicos son los askenazíes, son en realidad hijos de Jafet. Bueno, los hijos de Jafet en el relato del Génesis son todos aquellos habitantes de las costas, que pueden ser tanto del norte de África como el sur de Europa. Podríamos incluir incluso a los romanos, pero eso ya no se podrían discutirlo. Otro hijo de Jafet es Magog, y los profetas hablan de las guerras entre Gog y Magog. Y también hay otro hijo de Jafet que es Javán. Y Javán tiene como hijo a Tarsis. Tarsis puede asociarse a Tarso. Y Tarso era una ciudad en Turquía que para la época de Cristo era un centro cosmopolita y el lugar donde nació el apóstol Pablo. Ahora, claro, los hijos de Jafet habitaron costas y ojo con estos nombres destacados. Esto según el relato del Génesis. Ahora, ¿recuerdan los nombres que les mencioné? Bueno, tanto Askenaz como Tarsis y Nimrod. Bueno, de Nimrod vienen tanto los asirios como los babilonios. Es muy importante que entiendan esto porque después de que el reino de Israel se divide, conforme al relato de Primera de Reyes, después de que Israel se divide, conforme a lo que se relata en el libro de Primera de Reyes, y después de una buena cantidad de siglos en la tierra prometida, los asirios se llevan cautivos a las 10 tribus del norte de Israel y estas se asimilan, desaparecen, por eso se habla de las 10 tribus perdidas de Israel, y de Nimrod también vienen los babilonios, quienes son los que llevan cautivos a los judíos o a Judá, ya en el libro de Segunda de Reyes. Ahora vamos con el capítulo 11. Vamos a ir salteados porque estos dos, el capítulo 9, 11 y 10, están intercalados. Por eso, ahora lo recordé y por eso tengo una suerte de traspapeleo, si es que se puede decir así. Vamos con el capítulo 11. Los versículos del 1 al 9 se refieren a la torre de Babel. Hay un trabajo que ustedes pueden pillar por acá en YouTube del pastor y teólogo argentino Lucas Magnin, bastante interesante respecto a la Torre de Babel, y ustedes pueden verlo. También vemos acá la pluralidad de la esencia de Dios, que para muchos cristianos es un argumento que sostiene hasta cierto punto la doctrina de la Santísima Trinidad, que ya hablaremos de eso en otro video. Bueno, ahora los números que se suelen ocupar tanto en el Pentateuco como en el Tanakh, o incluso en todos los libros de la Biblia, como en el Apocalipsis también, no son números que se tienen que ver de forma literal, como, oh, eran 20.000, oh, eran 15, oh, eran 45.720. No. ¿Por qué? Porque estos números que se describen en un texto que es teológico, filosófico, simbólico, como en la Biblia, se ocupa una técnica que es la gematría.
La gematría es una técnica de numerología jurídica y que no solo usaban los judíos por lo demás, y que se usa para analizar, por ejemplo, la edad de paternidad en los hijos de Sem, que en promedio son padres a los 30 años, salvo el caso de Abraham o incluso de Taré. Y ojo, señalar de que Abraham es hijo de Sem, pero también es hijo de Eber, y Eber es el padre de los hebreos. Entonces, Abraham es un hebreo, hijo de Eber, hijo de Sem, por lo tanto, hijo de Noé, y en última instancia, hijo de Adán. Ahora, yo les hago las siguientes preguntas que las compartimos y las comentamos con Ámbar. De si acaso existe una contradicción respecto de los hijos de Noé y sus descendientes con respecto a lo señalado en Génesis 6.3. Ustedes cuando lean este texto, lean del capítulo 1 al 11, se van a dar cuenta que en el capítulo 6 Dios dice que la edad del hombre no va a ser superior a 120 años. Sin embargo, los hijos de Sem, muchos sobrepasan esa edad. De hecho, Abraham vive mucho más que 120 años. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿es eso necesariamente una contradicción? Déjenmelo acá en comentarios. Ahora, hay una suerte de endogamia que ustedes ven en el Génesis y que es prohibida en Levítico 18. Esto, ¿por qué es así? ¿Por qué se prohíbe antes? ¿Por qué se prohíbe después y antes no? Meditación. Ahora, una última observación que el rabino Daniel Chapán, al cual respeto mucho y si por algún motivo paranormal llega a ver este video, le mando un gran saludo. Para este rabino, el Génesis es una especie de inicio y fin de la historia, por lo que muchos eventos posteriores que se reiteran en la Biblia o que se relatan en la Biblia repiten ciertos patrones y conductas relacionados con este libro. Por último, vamos a hablar ahora del capítulo 10 del Génesis. Este capítulo 10 señala a los que son los descendientes de Jafet, que son todos los que habitan a orilla del mar, y se puede considerar a los pueblos de la antigüedad que habitaron en las costas. Dígase Cartago, que era un gran enemigo y rival político, económico y militar de Roma. Respecto a los descendientes de Cam, para precisar, estos están desde Sidón, hoy día Líbano, dominado por Hezbollah, que es un grupo terrorista islámico financiado por Irán, hasta Gaza, que es una franja territorial que en ese tiempo, o que en tiempos bíblicos, fue habitada por los filisteos, enemigos de Israel, y hoy día está dominada por un grupo terrorista llamado Hamas. Esta era la extensión territorial de los hijos de Cam, al menos en concreto de Canaán, que era uno de sus hijos. Y ojo, los hijos de Canaán habitaron la tierra prometida incluso en la época de los jueces y más allá. Por último, respecto de los hijos de Sem, estos también son llamados semitas y habitaron en lo profundo de Oriente Medio. Y vienen de Ur de los Caldeos, aunque se discute la historiografía de esta ubicación. Ojo. Aquí repetir que el bisnieto de Sem era Eber, de quien vienen los hebreos. Aquí nos volvemos a remitir al capítulo 11, versículos 10 y siguientes, señalando que desde Sem a Abraham hubieron de 9 a 10 generaciones, de lo que se desprende del texto, ojo. Y desde Sem a Taré, que es el padre de Abraham, en promedio, sus descendientes fueron padres a los 30 años. Por último, en cuanto al capítulo 11, ya para finalizar, hubo una discusión sobre los años de vida ya de los descendientes de Sem y lo descrito en Génesis 3, que yo les reitero que ustedes lo revisen. Y también una última cosa para finalizar. Muchos historiadores, académicos y eruditos datan la historia, el relato de la Torre de Babel durante la época del cautiverio en Babilonia, unos 600, 500 años antes de Cristo. Y que, ojo, fue un periodo de cautiverio que los judíos sufrieron por un periodo alrededor de 70 años.
Esto es una discusión académica que excede el estudio este que estamos haciendo. Sin otro particular, les deseo un gran día y bueno, Pax Christi. Pueden ver el video en 1.2 o 1.5 o incluso 2. Así no les desespera tanto esto. Saludos muchachos.